Bien, les saludo en esta mañana una vez más en el nombre del Señor y damos gracias a Dios porque nos permite una semana más estar en sintonía, en comunión y bajo un tema hoy día, un tema interesante, muy relevante además con respecto a los temas que he estado entregando estos últimos domingos y donde voy a cerrar hoy día hablando acerca del arrebatamiento. Pero antes de eso, quiero saludarles obviamente a todos los que de una u otra manera se conectan y están domingo a domingo también detrás de las pantallas, compartiendo en vivo o durante el día o la semana. También tenemos notificaciones de hermanos, hermanas, ¿no es cierto?, que nos escuchan de muchos lugares. Así que primeramente a mi iglesia, la iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Angol, y obviamente a los que conozco, a los pastores también y hermanos que nos acompañan en esta reflexión, en estas predicaciones que hemos estado dando en base a los temas que de una u otra manera nos hace estar en la contingencia de lo que estamos viviendo. Así que el Señor le bendiga y en honor al tiempo, creyendo también que este es un tema quizás no fácil de poder compartirlo. Voy a decir algunas cosas que le van a sonar un poco quizás distintas, pero voy a usar la palabra justamente para respaldarme de eso, porque de eso estamos predicando. Y usted, ¿no es cierto?, a través de los textos que yo voy a dar, usted puede ir y puede averiguar, puede indagar y puede también hacer sus conjeturas con respecto a este tema. Pero no se sorprenda por algunas cosas que voy a decir en esta mañana. Y voy a hablar entonces acerca del arrebatamiento o rapto de la iglesia, pensando en una de las posturas que nosotros tenemos, una de las enseñanzas que están en la Escritura y que sin duda no hay iglesia que no crea y que no enseñe acerca del arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Y antes de entrar en este tema, quiero aclarar de todas maneras que esta es una doctrina que tiene ciertas complejidades. Las complejidades están en los textos mismos que tratamos de una u otra manera de lograr encuadrar dentro de lo que nosotros creemos y más que nada, y pensando, digamos, en este tema, sí o sí vamos a tomar alguna postura. No todos vamos a estar de acuerdo, pero sí estamos de acuerdo en los temas de fondo, estamos de acuerdo en el arrebatamiento y estamos de acuerdo también en la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, en estas complejidades también voy a decir, yo mismo he escuchado hermanos jóvenes que han usado textos que tienen que ver con la segunda venida de Cristo y lo han usado de la misma manera como el arrebatamiento de la iglesia, y son dos cosas diferentes. Yo creo que todos hemos de una u otra manera mezclado textos bíblicos porque o bien no tenemos todas las herramientas o simplemente también igual hay cosas que se parecen pero no son. De hecho, cuando hablamos acerca del arrebatamiento, estamos hablando de características muy particulares, muy especiales. Como alguien dijo, y escuchaba hace poco, un pastor, un teólogo, y él decía y hablaba del milagro del arrebatamiento o de traslación de la iglesia. Y por otro lado, tenemos también, aparte de eso, la segunda venida visible, voy a decir, porque la segunda venida de Cristo será visible. Por lo tanto, ahí ya tenemos una complejidad, porque nosotros creemos en el arrebatamiento como la segunda venida, pero la verdad es que no se le puede llamar la segunda venida de Cristo
al arrebatamiento, sino a lo que está dicho por la palabra, ¿verdad? Es el traslado de la iglesia a encontrarse con el Señor en el aire, y la segunda venida tiene que ver con el establecimiento de Cristo en la tierra. Por lo tanto, estamos hablando de dos cosas distintas. Y usamos este lenguaje porque de igual manera se nos ha enseñado que la segunda venida tiene dos fases, ¿verdad? La primera fase se compone del arrebatamiento y la segunda del establecimiento de su reino en la tierra. Pero si nosotros vamos a la Escritura, nunca encontramos estos conceptos de dos fases bajo un solo término, que es la segunda venida. O bien hablamos del arrebatamiento o bien hablamos de la segunda venida. Por lo tanto, tampoco encontramos textos bíblicos o argumentos bíblicos que nos hablen acerca de dos fases con respecto a la segunda venida. Ahora, tampoco es algo determinante, no va a afectar a la doctrina, ¿no es cierto?, si usted quiere creer en eso, pero no tiene asidero bíblico. Lo que sí tiene respaldo en la palabra es que hay un arrebatamiento donde Cristo viene a establecerse en las nubes y cuyo acontecimiento escatológico o de los últimos tiempos será antes de la tribulación. O sea, cuando yo digo que el arrebatamiento es antes de la tribulación, ya estoy tomando una posición. Estoy tomando la posición de que Cristo viene por su iglesia, Él se va a establecer en los aires, la iglesia es levantada de la tierra, nos vamos con Cristo, nos encontramos con Él en el aire, y esto lo asumimos como un evento antes de la tribulación. Yo lo creo firmemente, por eso lo predico, lo enseño, lo creo, y otros creen que esto va a ocurrir simplemente al final de la tribulación, que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Vamos a ver algunos textos aquí que vamos a argumentar si bien en contra o en favor de lo que estoy diciendo en esta hora, pero sí es un evento que ocurre antes de la tribulación o de la gran tribulación, donde Cristo va a llamar a su iglesia para encontrarse con Él ahí en ese lugar. Y la segunda venida tiene que ver con la segunda venida visible, ¿verdad? Visible. Y aquí encontramos este texto de Hechos 1:11, donde dice que los ángeles dijeron a los discípulos acerca de Jesús que ascendía a los cielos, llevado por las nubes, o ascendiendo, ¿no es cierto?, en las nubes. Los varones que estaban allí, los ángeles le dijeron, varones galileos que estáis mirando al cielo, este mismo Jesús que ha sido o que habéis visto ir al cielo, así vendrá. Por lo tanto, está hablando de un acontecimiento visible que va a ocurrir en la segunda venida, donde Cristo va a venir a la tierra. Por eso se habla de la segunda venida de Cristo, cuando Cristo viene y se establece en la tierra. ¿Cómo podemos nosotros argumentar esto? Bueno, esto lo argumentamos pensando que en la final de la tribulación, conforme lo que dice la Escritura y el libro de Zacarías, capítulo 14, versículos 3 y 4, dice: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. O sea, está hablando de que cuando Cristo venga en su segunda venida a establecerse y comienza el reino milenial, Él se va a aposentar en el monte de los olivos y se va a producir un gran cataclismo en ese lugar, en esa parte del mundo, donde sin duda seremos testigos, o ya sea la iglesia que baje con Cristo o los que estén acá, ¿no es cierto?, lo verán en todas partes. Cristo se dejará ver en todo lugar, en todo rincón del planeta, a través de todos los medios que incluso hoy día tenemos, como para poder estar al mismo tiempo en otros lugares, en otros países, en horario distinto por lo demás, pero todo ojo le verá. Eso dice la Escritura.
Y eso va a ocurrir al final de la tribulación. Ahora, coloqué a este tema en esta mañana, el arrebatamiento y rapto de la iglesia, y lo hice de la misma manera, ya que la raíz griega que une estas dos palabras, arrebatamiento y rapto, es exactamente lo mismo. La raíz griega o la palabra griega para arrebatamiento y rapto es harpazo. Harpazo tiene que ver con un acto violento. Es un arrebatamiento violento, tal y cual como lo vamos a ver en las escrituras acá en este tema en esta mañana. Por lo tanto, arrebatamiento y rapto es lo mismo, y eso también se contrapone a muchos que han dicho que rapto no está en la Biblia. Claro, no está en español, pero sí está en griego. Y la escritura está escrita en griego. Por eso es importante también entender la escritura en base a los idiomas originales que ésta tiene, para poder respaldar lo que decimos. Por lo tanto, yo creo en el arrebatamiento y también estoy creyendo en el rapto de la iglesia. Otros le llaman, ¿no es cierto?, de una manera más simple, no se hacen tantos problemas y aplican algunos eufemismos, ¿verdad?, diciendo que la iglesia va a ser trasladada, el traslado de Cristo, el traslado de la iglesia, ¿no es cierto?, para encontrarse con Cristo. Bueno, puede llamarlo así también. Pero la palabra arrebatamiento está en la Biblia, ¿verdad? Está dicho en la Escritura. Ahora, ¿cómo nosotros sustentamos el arrebatamiento de la iglesia conforme a la palabra? Jesús dijo, ahí en Juan 14:3, porque voy a preparar lugar para vosotros. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Dónde está Cristo? Cristo está sentado a la diestra de su Padre en gloria. Y cuando Él habla de tomarse a sí mismo, está hablando de su cuerpo, está hablando de la iglesia. Por lo tanto, está diciendo que la iglesia va a ser tomada y llevada donde está Él, en los cielos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10 dice, porque has guardado la palabra de mi perseverancia. Yo también te guardaré. Está hablando a la iglesia aquí, a todo esto. Dice, yo también te guardaré, y la palabra guardar, voy a hacer un paréntesis, la palabra guardar es dejar fuera. Y dice la Escritura, yo te guardaré, o sea, te dejaré fuera de la hora de la prueba. La palabra prueba es tribulación. Entonces le está hablando a la iglesia que el Señor va a dejar a la iglesia fuera de la tribulación. Con eso yo estoy diciendo que la iglesia no va a pasar por la tribulación ni la gran tribulación. Es ahora que está por venir de todo el mundo para poner a juicio a los que habitan sobre la tierra. Eso es lo que está respaldando este texto. Y escuche bien esto. Los juicios de la gran tribulación están dados para el mundo incrédulo, no para la fiel iglesia. No para su amada, no para su novia, no para la iglesia que ha perseverado en el tiempo, en la palabra y en la fe puesta en la palabra de Dios. No hay juicio, la gran tribulación no tiene que ver con eso. Los ojos de Dios estarán sobre su pueblo para reconciliarse con su pueblo que es Israel. Sin duda que habrá iglesia, se va a seguir predicando la palabra, el Espíritu Santo va a seguir haciendo la obra aquí en la tierra. Como muchos piensan que el Espíritu Santo va a ser quitado, no va a ser quitado. El Espíritu Santo va a estar porque será la única manera, la única forma en que la gente también se convierta. Se convertirán judíos, se convertirán gentiles también durante este tiempo de la tribulación y el tiempo que reste en adelante. La forma siempre será la misma. El mensaje de Jesucristo, creer en Cristo para salvación. La conversión será la misma. El Espíritu Santo va a obrar sobre el creyente y habrá también el mismo medio de llegar a la gente, que es la predicación del Evangelio a través de los que Dios vaya a poner en su tiempo, ya sea los 2 testigos que van a aparecer, ya sea los 144,000 sellados o otros más que se levanten para predicar el Evangelio de Jesucristo. Sin duda que las consecuencias
o las formas serán distintas. Se habla también de una gran persecución en ese tiempo, donde los que quieran ser salvos serán decapitados, dice la Biblia también. Por lo tanto, hay elementos que están dados ahí en la tribulación o en la gran tribulación para los que crean en Él y no sean parte del primer advenimiento de Cristo, la primera venida de Cristo, cuando nos encontremos con Él en el aire, del arrebatamiento, voy a decirlo de mejor manera. No podemos saber el tiempo exacto del regreso de Cristo. Jesús mismo dijo: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Si fuera que el arrebatamiento sea después de la tribulación o de la gran tribulación, no tendría un factor sorpresa, porque se sabría por los acontecimientos que Cristo vendría en ese momento. Pero aquí está hablando de un factor sorpresa, que ni aun los ángeles del cielo lo saben, solo Dios. Y es lo que de una u otra manera nosotros hoy día estamos predicando, estamos enseñando. Estamos predicando que Cristo viene, no sabemos cuándo, puede venir hoy, puede venir esta noche, puede venir mañana, no lo sabemos. Tratamos de encuadrar un poco los acontecimientos en algunos eventos que tendrían que pasar, como la construcción del tercer templo en Jerusalén. Para eso tendría que también, porque uno de los lugares que están dados en la Escritura es justamente donde hay una mezquita de Al-Aqsa, tendría que ser derribada. Los musulmanes tendrían que salir de allí y establecer el tercer templo exactamente y geográficamente en ese lugar. Pero tampoco sabemos tan así como a ciencia cierta o exactamente que así va a ser. No sé, Dios, hay cosas que están dentro del misterio del Señor, de los eventos que tendrían que ocurrir, pero sí tendría que haber un tercer templo. Sí tendría que haberlo, porque es el lugar donde se va a sentar el anticristo para asomarnos, ¿cierto?, al mundo como Mesías. Y Israel lo va a reconocer y va a pasar todos esos eventos. Tendría que haber, algunos dicen que ya se está construyendo, otros dicen que están los elementos allí para el servicio sacerdotal. No sé, hay tanta información que está dando vuelta en nuestro tiempo, pero nada dice exactamente que eso está ocurriendo ahora, en este momento. Si estuviera ocurriendo, gloria al Señor, porque sí se están cumpliendo los tiempos. Sí estamos viendo tiempos distintos a otros. La verdad es que tenemos muchas señales. Señales por todos lados, que nos muestra que nos acercamos, sí, rápidamente al clímax de la historia. Podemos decirlo a ciencia cierta, podemos decirlo con toda certeza, que eso es lo que estamos viviendo hoy. Y eso nos habla del regreso de Cristo. Nos habla que Cristo viene y viene pronto. Por lo tanto, el arrebatamiento que estamos mencionando como el establecimiento definitivo de Cristo en la tierra para reinar, sí tienen los días contados. Vienen y vienen pronto. No sabemos cuándo. Eso, Jesús dijo: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Estamos viendo señales? Sí, la estamos viendo. Entonces, podemos tomarnos de Mateo 24:33 para decir que conoced que está cerca a las puertas. Las señales que estamos viendo parecen indicar, hermanos, de la venida de Jesús muy cercana. Y muchas veces usamos textos que están dados para el tiempo de la tribulación. Y eso es verdad. Pero nada quita que podamos usar textos que de una u otra manera me llevan a la misma comprensión de la que estamos viviendo hoy. Porque gran parte de los textos de Mateo 24 tienen que ver para el tiempo de la tribulación, para el establecimiento de Cristo en la tierra. Pero cuando leo la Escritura y leo Mateo 24 y leo las señales de las que estamos viviendo hoy, especialmente en este tiempo,
La verdad es que yo diría que el cumplimiento inicial, si vamos a decir que esto es para la gran tribulación, como muchos teólogos y estudiosos, y usted lo puede leer en los comentarios bíblicos y otros estudios más, que así es, pero lo que estamos viviendo entonces son principios de las señales que más tarde van a ser peores que las que estamos viviendo nosotros. Como por ejemplo las señales en la naturaleza, que dice Mateo 24:7, donde hay hambres, terremotos, plagas, que ahí podemos colocar las pestes. Nadie puede decir que no estamos viviendo en el tiempo de la peste. Claro que sí, está situado justamente esta gran peste que nos tiene a todos confinados en el mundo entero, la estamos viviendo ahora, hoy. La estamos experimentando en carne propia, hoy día. Tenemos también señales señales espirituales negativas con respecto a falsos cristos, falsos profetas. Y cuando hablo de falsos cristos, puedo mencionar algo que me pasó, algo que me ocurrió al principio de mi ministerio, cuando llegó un ministerio ahí al pueblo donde yo era pastor de la primera iglesia, el primer ministerio que tuve en ese lugar, en el sur de nuestro país, y llegó este ministerio de William Soto Santiago, invitando a todas las iglesias evangélicas, porque había algo interesante de los últimos tiempos, reveladores, y sería bueno que los pastores estuviéramos. Entonces yo fui, como muchos pastores también, y escuchamos acerca de la doctrina de William Soto Santiago, donde hablaban de que, y lo respaldaban de esta manera, de que el relámpago que nace del oriente y se esconde en el occidente, es que el oriente nace Cristo, el primer Cristo, y después, a través de los tiempos y del tiempo, pasa por Europa y se esconde en el occidente y se revela en William Soto Santiago, ahí en Centroamérica, como el nuevo Cristo para los nuevos tiempos. Obviamente, cuando yo escuchaba eso, escuchaba estos falsos cristos. No me aguanté y prácticamente en medio de todo el discurso me paré para decir que ellos eran una doctrina demoníaca y que estamos hablando de un espíritu demoníaco y estamos hablando de un falso Cristo como William Soto Santiago. Lo dije en su momento y lo hice ver a todos los que estaban allí, porque me causó euforia, me chocó tan profundamente. Dije, no me puedo quedar callado, no me puedo ir de ese lugar sin decir lo que tengo que decir o lo que el Espíritu Santo me llevó a decir. Obviamente me echaron del lugar, hubo un escándalo de magnitud en el lugar, porque lo que dije, lo dije aún con más fuerza de lo que estoy predicando en esta mañana. Pero ¿cuántos otros Cristos han aparecido durante nuestro tiempo? Han sido muchísimos, muchísimos. Falsos profetas, vemos por todos lados. Hay una burla del Evangelio, hay una burla del Espíritu Santo en muchos ministerios. Usted entra a internet, busca en YouTube y ve allí a los falsos profetas, los falsos apóstoles, los falsos predicadores y pastores que están allí enseñando una barbaridad espiritual de todas las formas, de todas las maneras. No sé cómo se le ocurre tanta estupidez en realidad de los púlpitos para enseñar, para predicar, y lo peor aún es que la gente le sigue, le cree. Y es lo que estamos viviendo hoy. Yo no puedo decir que esto va a ocurrir mañana. Lo estamos viviendo hoy, ahora, y lo estamos viendo delante de nuestros ojos. Habrán señales también de apostasía, sin duda. Hay mucha apostasía en este tiempo. Hemos ido normalizando de una u otra manera el pecado y el mundo dentro de la iglesia. Por lo tanto, debemos tener cuidado nosotros como iglesia, no hacer del mundo también como parte nuestra. Tenemos que marcar una diferencia. Cuidado con eso, iglesia. Las herejías expandidas en la iglesia, sí, hoy día hablamos de doctrinas liberales, de iglesias que están casando homosexuales y lesbianas,
que están de una u otra manera, están abrigando también la pedofilia y otros eventos más, acontecimientos más repugnantes de la sociedad y la iglesia, y hay denominaciones que lo están avalando. ¿Estamos hablando de señales de nuestro tiempo como persecución de los cristianos? Sí, como dice Mateo 24, 9 y 10. Grandes persecuciones la van a ver también en la tribulación. La gran tribulación va a ser de grande persecución. Pero hoy día no podemos decir que no la hay. El año 2016 murieron más de 90,000 cristianos por causa de su fe. Esos 90,000 o más de 90,000 cristianos que murieron por causa de su fe no fue porque eran violentistas, no fue porque eran grupos ideológicos violentistas, no eran terroristas, no colocaban bombas y mataban a la gente, no eran anarquistas, simplemente predicaron a Jesucristo para salvación en su nación y fueron perseguidos y muertos por los diferentes grupos persecutores de la iglesia de Jesucristo que está diseminada por el mundo. El año 2018, que es más cercano a nuestro tiempo, murieron más de 4,000 cristianos perseguidos por causa de lo mismo, por causa de la fe en Jesucristo. Por lo tanto, si hablamos de persecución, estamos viendo señales de persecución. Estamos viendo señales positivas también espirituales. Y este es uno de los medios. La verdad es que cuando comencé a predicar, pensé que le estaba predicando solamente a mi iglesia, que no somos una gran cantidad de personas, somos una iglesia mediana, somos una iglesia de no mucha gente, pero me he dado cuenta en el transcurso del tiempo que hoy le estamos predicando a cientos, y diría sin arrogancia, pero le estamos predicando a miles de personas que están oyendo el mensaje de Jesucristo desde este lugar, porque los medios lo permiten. Y yo creo que le está pasando a la mayoría de los pastores e iglesias y hermanos que están hoy día bajo esta o en esta plataforma de internet predicando el evangelio, y donde la gente misma y está viendo en diferentes partes del mundo en forma abierta los mensajes que se están hablando. Yo estoy hablando hoy día, en esta mañana, de que Cristo viene y viene pronto. Gloria a Dios. Señales del aumento del conocimiento, Daniel lo decía ahí en Daniel 12:4, y habla del aumento de la ciencia. Bueno, la ciencia es lo que nos tiene aquí, ahora, confinados. Porque este virus y esta pandemia se origina en un laboratorio allí en China. De ahí se expandió por el mundo entero, y la conectividad ha dado que hoy día el mundo entero estemos en esta situación y hayan muerto miles de personas. Claro, como algunos dicen, bueno, en algún momento tenemos que morir. Pero no estamos hablando de morir, estamos hablando del conocimiento que dice el libro de Daniel 12:4, y habla de la expansión del conocimiento, de una magnitud del conocimiento, y ese conocimiento nos tiene aquí en este lugar. No fueron los murciélagos, sino ha sido la ciencia, el conocimiento del hombre que nos tiene aquí de esta manera, y será el conocimiento del hombre y la ciencia del hombre el que dará origen a otras pandemias, como algunos ya están presagiando, y dirán, vendrán algunas que serán peores, donde morirán millones de personas en el mundo. Y no lo estamos diciendo los pastores, no lo están diciendo los teólogos, lo está diciendo gente de ciencia que ni siquiera ha abrigado en su mente a Dios. El aumento de la violencia también, Mateo 24:12 lo dice, o allí lo expresa de esa manera, y sin duda es lo que estamos viendo en este tiempo. Por lo tanto, no podemos saber el día ni la hora del regreso de Jesús por su iglesia, pero las señales, escuche bien, las señales apuntan hacia el hecho de que Jesús viene otra vez, pero viene a los aires para encontrarse con su iglesia, llamar a su iglesia, tal y cual como dice la Escritura. Veamos 3 pasajes
que quiero dejar en esta mañana y con esto voy a terminar. 3 pasajes que tenemos en la Escritura que nos hablan del rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Primero, la Biblia nos dice que los cristianos verdaderos serán arrebatados para encontrarse con Cristo en el aire. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. No tengo el tiempo suficiente para analizar cada uno de estos puntos, ¿verdad? Para reforzar de que este es un texto que habla acerca del arrebatamiento antes de la tribulación. La Biblia dice aquí que Jesús descenderá del cielo a la atmósfera. Los muertos en Cristo resucitarán primero, versículo 16 de lo que estamos leyendo. Los cuerpos muertos de los cristianos a través de los siglos serán resucitados, arrebatados para encontrarse con Jesús en el aire. Luego nosotros, y Pablo lo dice casi como abrigando la esperanza que él también podría ser parte de este arrebatamiento. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en la atmósfera o la estratosfera, como quiera que sea, pero está fuera de la tierra. Allí en los aires Cristo se establecerá. La Biblia lo dice. Y llamará a los muertos recobrarán. Se recobrarán, no sé de qué forma, pero la Biblia habla de cuerpos nuevos, cuerpos glorificados, se levantarán de sus tumbas. Si nosotros que estamos aquí hoy día estamos vivos, y estoy vivo todavía, seremos transformados, y si no, seremos resucitados de entre los muertos para irnos y encontrarnos allí en esa atmósfera con Jesús. Él estará allí esperando a su iglesia. Gloria a Dios. Aquellos que son verdaderamente convertidos a Jesús serán arrebatados para encontrarse con Cristo. No cualquiera, no porque usted venga a la iglesia, no porque usted abrigue algún conocimiento de la palabra, no porque usted diga, en mi iglesia pasa esto y lo otro, será parte del arrebatamiento. Dios sabe a quién viene a buscar. Y estamos hablando de cristianos convertidos, que sus vidas han sido transformadas y que de una u otra manera hemos logrado entender la sana doctrina de la palabra de Dios. Y no estamos haciendo locuras por ahí, cosas grotescas con respecto al Evangelio. No está hablando de los que se aprovechan del Evangelio, no está hablando de estos locos que por allí respaldan sus locuras, hablando de la unción del Espíritu. No estamos hablando de aquellos. La Biblia dice también: muchos me dirán Señor, Señor, pero yo no los conoceré. El Señor se avergüenza y se avergonzará justamente de ellos. Por lo tanto, estamos hablando de aquellos cristianos convertidos que el Señor viene a buscar. Cuando leemos el Antiguo Testamento y vemos la vida de Enoc y de Elías, son tipos del rapto, retrato de lo que va a suceder a los cristianos verdaderos cuando seamos arrebatados por el Señor. Segundo, la Biblia nos dice también que el arrebatamiento sucederá en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. 1 Corintios 15, 51 al 54. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Ahí en ese jarpazo, en ese arrebatamiento, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad.
Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, ocurrirá sin duda lo que el Señor tiene predicho en su palabra. Nosotros nos vamos a encontrar con el Señor en cuerpos nuevos, cuerpos glorificados, cuerpos para pasar la eternidad con Jesucristo. Gloria a Dios. No podemos figurarnos, hermanos, por razonamiento humano. Por eso la Biblia dice este misterio. No hay una comprensión humana con respecto a esto revelado por Dios. Lo único que puedo decir es que lo que la Biblia dice, así va a ser. No todos los cristianos morirán en esto, en este evento, en este arrebatamiento, pero todos seremos transformados, cambiados, hechos diferentes en una fracción de segundos, dice la Biblia. Escuche bien esto. Los muertos en Cristo serán alzados y glorificados. Los que aún vivas serán transformados. Estos cuerpos tomarán la forma del cuerpo glorificado de Jesús. Acuérdese bien, Jesús podía trasladarse a la velocidad de la luz. Cuando estaba con los de Maús, ¿se acuerda? Allí comiendo con ellos y le estaba revelando la Escritura, y rápidamente desapareció delante de sus ojos. Y luego lo vemos en otro acontecimiento, cuando estando cerradas las puertas, Jesús se puso en medio. Eso significa, y está dando a entender la Escritura, que Cristo traspasó las paredes con ese cuerpo y estuvo ahí en medio de ellos para revelarse nuevamente, para revelar justamente que Él había resucitado de entre los muertos. Primera de Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Cristo resucitó con un cuerpo de gloria, y nosotros también tendremos, igual que Jesús, ese cuerpo de gloria. Gloria al Señor. Y tercero y final, la Biblia nos anima a ser parte del rapto o arrebatamiento. Lucas 17, 34 al 36. Dice la Escritura: os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo. El uno será tomado y el otro dejado. Escuche bien esto. Este texto nos habla de que Jesús viene a arrebatar a los suyos. Este es un acontecimiento que será exclusivamente para la iglesia fiel. Los santos que vivan serán transformados, los cristianos muertos seremos resucitados si es que estuviéramos muertos. Quizás es un texto que algunos han cuestionado porque algunos lo sugieren más tarde. Pero la verdad, hermanos, es que si nosotros vemos bien este texto, lo mismo, ya sea que fuera ahora, antes de la tribulación o después de la tribulación, los mismos efectos van a ocurrir cuando Cristo venga en el arrebatamiento de la iglesia. Yo creo que esto va a ocurrir antes de la tribulación, y Cristo va a arrebatar a su iglesia, y el uno será tomado y el otro dejado. Esto significa, y puede también significar, y usted lo puede entender así, que muchos vamos a desaparecer, vamos a salir de la esfera de este mundo o de esta tierra para encontrarnos con Jesús en el aire, y lo que va a quedar aquí en la tierra será una calamidad sin precedentes. Si hay un creyente, si hay un cristiano que está durmiendo justamente con su esposo o su esposa no creyente, Cristo va a llamar a aquel que es su iglesia.
Y ese hombre y esa mujer se va a encontrar que su esposa no va a estar, o que los hijos no van a estar, o que el que iba pilotando un avión no va a estar, va a desaparecer, el que iba manejando un bus va a desaparecer. O sea, va a haber mucha calamidad y mucho llanto y también incertidumbre en el mundo, mucha confusión en ese tiempo. Va a ocurrir, la Biblia lo dice. Pero lamentablemente tengo que decir que la Biblia también está diciendo que los que serán dejados atrás quedarán aquí en este mundo para hacerle frente a las persecuciones horribles del anticristo durante la gran tribulación o la tribulación. Los horrores de los juicios, de los sellos, de las trompetas y de las copas dichas allí en Apocalipsis 16 se derramarán sobre la tierra, hermanos. Habrá muchas muertes, mucha calamidad. Será tiempo de gran tribulación. Muchos sufrirán. Los niños, los bebés sufrirán. Si hoy día usted ha sufrido por su hijo en esta pandemia, para que no le alcance y lo ha protegido como ha protegido quizás a su anciano, a su padre anciano o a su abuelo que usted ama de todo su corazón, y de una u otra manera usted lo está protegiendo ahí en su hogar o en ese hogar, y prácticamente lo ha confinado a no salir para no ser tocado por esta pandemia, se imagina usted en el tiempo de la tribulación donde habrá mucha calamidad, cosas que la Biblia dice que nunca han ocurrido sobre la tierra, indescriptibles. Yo diría que impensables. Tanto cosas naturales como otras también hechas por el hombre. Y de esas cosas yo creo que el Señor va a librar a su iglesia. Pero el uno será tomado y el otro dejado. El que sea dejado tendrá que enfrentar lo que la Biblia dice. La iglesia de Cristo, y lo creo firmemente, la iglesia de Cristo va a estar con el Señor en el aire. La iglesia de Cristo va a estar en las bodas del Cordero. La iglesia de Cristo va a estar gozando con Cristo en el aire. Para luego, después de la tribulación, Cristo vendrá con su iglesia en gloria a establecerse sobre la tierra, a reinar por 1000 años, conforme dice la palabra de Dios. Termino con esto. ¿Estás listo para el arrebatamiento? ¿Estamos preparados para ser arrebatados con Jesucristo hacia Él? ¿Seremos parte del arrebatamiento? ¿Seremos parte de los que oirán esta trompeta? ¿Seremos parte de los que oirán el llamado de Dios? Ya sea que estemos vivos o que estemos muertos. El profeta Isaías decía, ahí en Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadlo en tanto que está cercano. El llamado es buscar al Señor. El tiempo se está acabando para el mundo y los acontecimientos que estamos viviendo, que son solo principio de dolores, así lo dicen. Y eso es lo que estamos viendo, principio de dolores. Mateo 24, 32 y 33 dice, y de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabéis que está cerca a las puertas. En otras palabras, si logramos entender el tiempo y si sabemos descifrar las estaciones del año, entonces también sabremos entender que no estamos viviendo tiempos normales. No son tiempos normales. El mundo no está viviendo un tiempo normal. De todas las señales y de todos los acontecimientos que estamos viendo, experimentando en carne propia. Algo está sucediendo en el mundo que nos atemoriza
y muchas veces también aterroriza. Pero escuche bien, esto mismo que atemoriza y aterroriza a muchos, para los cristianos, contrariamente, son tiempos para aferrarnos al Señor, son tiempos para crecer, son tiempos